Sena Automatización Industrial ficha 170 12 38 Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación. Integrantes: Juan Camilo Lopera García, Liseta Arelis Giraldo Morales, Juan Carlos Torres, Jorge Mario Aristizábal. No hablaremos de la línea del tiempo. Comienza a utilizarse las unidades de medida. El hombre eligió su propio cuerpo como base para las primeras unidades de medidas. Unidades antropomórficas. Historia de la metrología es la rama de la física que estudia las magnitudes garantizando su normalización mediante la trazabilidad. Líneas de tiempo metrológicas son el artejo de los hechos metrológicos sucedidos durante el tiempo, sugiriendo una exégesis gráfica para su entendimiento. 5000 años antes de Cristo. Comienzan a utilizarse las unidades de medida. El hombre eligió su propio cuerpo como base para las primeras unidades de medida, unidades antropomórficas. 2750 años antes de Cristo. Unidad de longitud más antigua, el Real Codo egipcio. 2 años antes de Cristo. Primer patrón sin fundamento corporal. Es una regla graduada que reposa en las rodillas de dos estatuas del rey dios Gudea. Constituía el patrón legal de la unidad de la gas. 1100. Se define la yarda inglesa por la distancia comprendida entre la punta de la nariz de Enrique I hasta su dedo pulgar con el brazo totalmente estirado. 1-287, 1-327 entre los reinados de Enrique III y Eduardo II se dictó diferente normativa, basada en la longitud del pie del regente en ese momento. 1610. Galileo descubre la ley del péndulo y fabrica un telescopio de potencia. 1614. John Napier realiza el descubrimiento matemático de los logaritmos. Basándose en los mismos, William Oughtred construyó la primera regla deslizante. 1631. Pierre Bernier descubre el principio de división del tornillo micrométrico. Gascoigne fue el primero en utilizar el micrómetro, si bien no lo utilizó para la medición. 1668. Se crea en Francia un patrón de longitud denominado Toesa de Châtelet, formado por una barra de hierro empotrada en el exterior de un muro del Gran Châtelet de París. 1791. La Asamblea Nacional Francesa adopta un sistema de medidas cuya unidad básica es el metro, definido como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Así se creó el primer sistema métrico decimal, que se denominó genéricamente sistema métrico. Se basaba en dos unidades fundamentales, el metro y el kilogramo. 1799. Se deposita en los archivos de Francia el primer prototipo del metro, formado por una regla de platino sin inscripciones ni marcas. 1849. España se adhiere al sistema métrico definido en Francia. 1-840, 1-850. Henry Maudslay construye un micrómetro con una precisión de la milésima parte de una pulgada. Jean Laurent Palmer realizó la primera patente del calibre usillo, que era un instrumento de bolsillo. 1868. Sellier perfecciona y estandariza la rosca de 60 y Whitworth lo hace con la de 55 en Gran Bretaña. Además, Whitworth contribuyó con sus calibres intercambiables y la máquina medidora, que era sensible a la millonésima parte de un pulgada. No obstante, la incertidumbre de medida con estas máquinas era bastante superior a su división de escala. 1870. Wilmot diseñó un micrómetro que medía milésimas. J. R. Brown y Lucian Sharpe diseñan el primer micrómetro mecánico, utilizando los diseños de Palmer y Wilmot. Joseph Saxton construyó su comparador reflectante. 1892. Albert Abraham Michelson desarrolló el interferómetro, cuya base científica es la aplicación de los fenómenos de interferencia tomando la luz como fuente, debido a su comportamiento como fenómeno ondulatorio. Lo utilizó para medir la barra métrica internacional. 1896. Carl Edward Johansson creó un juego de galgas en incremento uniforme. El primer juego de galgas, con una exactitud de 0,001 milímetros, se utilizó en la factoría de armas. Otra idea desarrollada y patentada por Johansson fue lo que él denominó tolerancias progresivas.
La tolerancia era función del tamaño de las galgas, cuanto menor era la galga menor era la tolerancia. Cadillac fue el primer fabricante en utilizar un juego de galgas patrón. Las tolerancias de fabricación no se habían reducido todavía de 0,001 por dos razones. No eran necesarias tolerancias similares. Las máquinas herramientas no habían alcanzado el suficiente grado de precisión. 1910. Solex idea la amplificación neumática. El nacimiento de la industria del automóvil, la aplicación de los sistemas de producción en masa y la industria militar proporcionaron un fuerte empuje a la metrología en el siglo XX. Durante el primer cuarto del siglo, se perfeccionaron los comparadores y sistemas de división para la diseminación del metro. Aparece el comparador de esfera y la galga neumática. 1929. Aparece la electrogalga. 1930. Abbott fabrica los primeros instrumentos de medida geométrica de superficies. 1949. Se inicia la aplicación del control estadístico de la calidad. 1952. Se comienza a utilizar la electrónica para conseguir mayores amplificaciones. 1959. Aparece la primera máquina herramienta de control numérico con una exactitud de 0, 0, 0, 1 y un sistemas de dos coordenadas X, Y. 1960. En la conferencia de pesas y medidas, se adopta como definición del metro aquella que lo establece como un determinado número de longitudes de onda en el vacío de la radiación correspondiente a la transición entre los niveles 2p10 y 5d5 del átomo de Krypton 86. 1965. Se añade un tercer eje a las máquinas medidoras de coordenadas MMC y se mejoran estas, consiguiendo precisiones de 2 veces las originales y registro impreso de las medidas efectuadas. 1969. Primera MMC controlada por ordenador. 1980. Se aplica el láser en metrología dimensional, obteniéndose precisiones superiores a 10,7 milímetros. 1981. Se introduce en el control de las MMC procesadores de bajo coste, abaratando las MMC. 1983. Se adopta la definición actual del metro distancia recorrida por la luz en el vacío durante 29.792.458,1 segundos. Actualmente los avances tecnológicos de las MMC se focalizan en llevar a la práctica relaciones entre sistemas de inspección flexibles, consiguiendo una integración de las operaciones de manufacturación con un alto grado de precisión, evitando costes altos de 1987 ISO crea un sistema de estandarización ISO 9000 adoptando la mayor parte de la norma británica BS 5760. La norma fue adoptada en Estados Unidos como la serie ANSIBA. En 2006 se produjo el documento COMPES 3446 del Consejo Nacional de Política Económica y Social. 1. Reorganice el marco institucional. 2. Fortalece las actividades de expedición. 3. Permita desde su creación, en 2007, ONAC se ha preocupado por hacer de la transparencia uno de sus pilares, es por ello que anualmente presenta un informe de gestión que da cuenta de la ejecución de sus principales acciones y del cumplimiento de los objetivos de su plan estratégico. En diciembre del 2008 el decreto 4738 se designó al ONAC como organismo nacional de acreditación. En febrero del 2009 el ONAC emitió las primeras acreditaciones. Muchas gracias por su comprensión y dedicación. Éxitos muchachos del SENA Automatización Industrial ficha 170 12 38.